Hola, amigos. Quería iniciar este video mostrándoles mi diadema de panda. Y ya es todo. Ahora sí vamos a comenzar con el video. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Entonces, hoy vamos a ver terapias de sustitución renal. Entonces, vamos a tener tres tipos de terapia de sustitución renal, que son el trasplante, la diálisis y la hemodiálisis. O sea, pues son técnicas que nos ayudan a esto, a sustituir las funciones que hace el riñón. Entonces, la de elección, la primera de elección es el trasplante renal, pero evidentemente no tenemos tantos riñones para estar trasplantando. Entonces, nuestra segunda opción es la diálisis peritoneal y como última opción está la hemodiálisis. Vamos a comenzar hablando de la diálisis peritoneal. Se define como un procedimiento que consiste en insertar un catéter a nivel del peritoneo, específicamente en el mesotelio de la cavidad. Y bueno, prácticamente consiste en que vamos a poner una solución bastante concentrada en un catéter y los solutos de la sangre van a pasar hacia esa solución y nos va a ayudar a depurar o a limpiar como tal la sangre. Y ahorita vamos a explicarlo más a fondo, pero quería que entendieran eso como el concepto, ¿no? De qué vamos a estar hablando. Bueno, para realizar una diálisis peritoneal requerimos de dos aspectos. El primero es tener una cavidad abdominal útil. Nos referimos a esto como una cavidad abdominal sin adherencias, que pues obviamente no podemos saberlas a menos que hagamos una exploración quirúrgica, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. Vamos a considerar a un paciente con adherencias como aquel que ha tenido más de 2 cirugías complicadas. Entonces, estos pacientes no hay diálisis, no hacemos diálisis. Ni tampoco pacientes que tengan defectos de pared, o sea, esto también es contraindicación. Y con defectos de pared nos referimos a hernias, que pueden ser hernias de todo tipo, hernias inguinales, abdominales, hernias de diafragma, hernias posincisionales, o sea, hernias de cualquier tipo, no se les puede hacer diálisis peritoneal. Ahora, tampoco pueden tener, está contraindicado, en derivaciones ventriculoperitoneales. Acuérdense que la derivación ventriculoperitoneal es algo así como una manguerita que literalmente va de los ventrículos del cerebro hacia el peritoneo del intestino. Y pues se ponen pacientes que tienen hidrocefalias o cosas así como para derivar el flujo de líquido cefalorraquídeo hacia otra cavidad. Entonces, como veremos más adelante, poner un catéter de diálisis implica riesgo de infecciones. Entonces, si nosotros tenemos esta derivación, lo que podemos hacer es que las infecciones se transmitan de manera ascendente hacia el cerebro y pues no queremos eso. Asimismo, tampoco debe de tener gastrostomías o colostomía, que es una contraindicación relativa para la diálisis peritoneal y por lo tanto una indicación relativa para la hemodiálisis, porque no podemos hacer, ¿ok? Si tiene esto. Ahora, como les decía, pues el principio de la diálisis peritoneal consiste en tres aspectos, o pues sí, en tres, más bien. El procedimiento de la diálisis peritoneal consiste en tres principios. El primero es la difusión, que es el paso de solutos a favor de un gradiente de concentración. O sea, de un lugar de mayor concentración pasan a uno de menor concentración. Luego tenemos la ósmosis, que es el paso de agua a favor del gradiente de concentración. O sea, lo mismo, pero cambiamos solutos por agua. El agua va a pasar de un lugar donde haya menos solutos a un lugar donde haya más solutos. Y por último tenemos la convección, que es lo mismo con la diferencia de que aquí es con ayuda de una presión. O sea, el agua y los solutos van a pasar del lugar al que se le está aplicando presión al otro lado de la membrana. Y ya. Entonces, en la diálisis peritoneal, los solutos pasan de los vasos de la circulación mesentérica, que es una circulación muy rica, por
difusión y ósmosis hacia la bolsa, o más bien aquí sería hacia el catéter de la diálisis. Ahora, para esto, pues requerimos que en el catéter haya una solución bastante concentrada, ¿no? Para que se pueda dar este, la ósmosis y la difusión. Entonces utilizamos una solución que consiste en agua y glucosa, que puede ser al 1.5, al 2.5 o al 4.5. Y dependiendo de la concentración de glucosa, se le va a poner un sello que es amarillo, verde o rojo. Entonces el paciente les va a decir, yo me pongo diálisis de la bolsa amarilla. Y ya ustedes saben que es una al 1.5% de glucosa. Y bueno, ya. Existen otras que pueden ser con algo que se llama hipodextrina, que es igual como un carbohidrato más agua, pero estas son más costosas, o sea, aunque son más buenas, son más caras. Y la solución dializante que le vamos a poner en el catéter depende del paciente y se calcula a una dosis de 20 a 40 mililitros por kilo. Esto resulta en que vamos a poner bolsas de aproximadamente 2.000 mililitros, es un aproximado, y existen otras de 6.000 mililitros que se utilizan generalmente durante la noche para que el paciente no la tenga que estar cambiando tan seguido. Y bueno, aquí como una observación, la bolsa se tiene que calentar en el microondas para dejarla a temperatura corporal. Y ya. Ahora, el procedimiento consiste en que se inserta un catéter de Tenkov, que es un catéter que tiene fenestraciones distales y dos cojinetes que se adhieren a tejidos para que no se vaya a zafar. Un cojinete se adhiere al músculo y otro se adhiere al tejido subepidérmico. Y aquí les voy a mostrar, bueno, acá, un catéter de Tenkov, que yo lo escribí mal, pero así se escribe, Tenkov. Y puede ser, por ejemplo, recto, puede ser curvo o puede ser en cola de cochino, que es el que estamos viendo aquí, según su terminación. Y como les decía, tiene dos cojinetes, uno que se adhiere al tejido subcutáneo y uno que se adhiere al músculo. Aquí le ponen manguito peritoneal, pero se adhiere supuestamente al músculo para evitar que se vaya a salir. Y bueno, una vez que le pusimos el catéter, tenemos que esperar 2 semanas para poner ya la solución dializante y ya. Ah, además también se le tiene que colocar algo que se llama línea de transferencia, que está hecha de titanio, porque el titanio es un material, este, es que aquí no sale, a ver. Bueno, esta es la línea de transferencia, que es algo así como una manguerita, que es la que ocupamos para pasar la solución de diálisis. Y bueno, esta, como les decía, está hecha de titanio, porque el titanio, es un material que impide la adherencia bacteriana. Y esta línea de transferencia se le tiene que cambiar cada 6 meses. Ahora ya vamos a entrar a la parte donde ya estamos haciendo la diálisis, ¿no? Vamos a tener 3 fases de la diálisis. La primera es la de drenado, que debe de ser inmediato. O sea, esto se refiere a cuando le vaciamos lo que tiene. No mayor a 20 minutos. Ahora, después sigue la de infusión, que es cuando ya le vamos a meter la solución dializante, que debe de ser en los 20 minutos iniciales. Y después tenemos la fase de estancia de la solución dializante, o sea, el tiempo que se va a quedar ahí la solución dializante para que empiece a limpiar la sangre, ¿no? Que debe de ser de mínimo 4 horas. Y aquí tenemos un dato, que es que en las primeras 2 horas se depura la mayoría de las sustancias. O sea, las primeras 2 horas son las más importantes, pero hay que dejarla un mínimo de 4 horas. Entonces, como se hace cada 4 horas, se hace, bueno, más bien, se debe de hacer cada 6 horas y por lo tanto requiere de 4 recambios al día, ¿no? Porque el día tiene 24 horas, 4 por 6, 24. Entonces requiere de 4 recambios al día. La diálisis puede ser ya sea manual o que también se le puede llamar cíclica continua ambulatoria o puede ser automatizada, que es que tiene una máquina a la que tú le pones las bolsas y esa solita se las va cambiando. Y es pues mucho más cómoda, ¿no?
Ahora, ay, aquí me equivoqué. Era hoja de diuresis. Diuresis, no diálisis. No sé por qué le puse diálisis, pero es hoja de diuresis. Por ejemplo, en un paciente que tenemos internado, y imagínense que le medimos 2.500 mililitros de egreso de líquidos. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es al egreso total restarle los 2.000 mililitros que contiene la bolsa y esto nos daría su egreso real, o sea, cuánto líquido le estamos sacando de la sangre en realidad. Y ya. Ahora, la preparación del paciente para la diálisis peritoneal consiste en número uno, ayuno. Número dos, medir sus tiempos de coagulación y hacer una biometría hemática. También hay que darle profilaxis antibiótica. Y último paso, en pacientes estreñidos tenemos que dar un laxante, que también pues es una preparación mecánica pues ahora sí que del peritoneo para evitar infecciones. Y ahora tenemos las complicaciones de la diálisis peritoneal. Vamos a tener complicaciones inmediatas, que son tres. El acodamiento o disfunción del catéter. O sea, acodamiento que, pues literalmente como que la manguera se dobla o que el catéter esté disfuncional. Y eso nos vamos a dar cuenta luego, por eso es una complicación inmediata. La ubicación normal del catéter es el hueco pélvico izquierdo, o sea, aquí debe de quedar el catéter. Después tenemos la hemorragia, que puede ser ya sea en el orificio de inserción o dentro del tubo digestivo. Y luego tenemos la fuga de líquido peritoneal, que es la más frecuente de todas. Fuga de líquido peritoneal. Entonces, son tres: fuga de líquido, hemorragias y acodamiento o disfunción del catéter. Y ahora, en complicaciones inmediatas y tardías, tenemos peritonitis, que es la más importante. Lo más probable es que sea por estreptococo. Y las vías de ingreso de los microorganismos puede ser ya sea vía directa, que es a través del catéter, o por el orificio de entrada del catéter, vía hematógena, o sea que tiene una infección en otro lado del cuerpo y las bacterias llegan a la sangre y por ahí infectan, pero esto es más raro, o también puede ser por translocación bacteriana. Ahora, vamos a verlo como un cuadro clínico que incluye dolor abdominal agudo, líquido peritoneal turbio y fiebre. En los laboratorios vamos a ver si hacemos una citología de líquido peritoneal, más de 100 polimorfonucleares por campo y el gold estándar para el diagnóstico va a ser el cultivo, perdón. O sea, lo clásico de una peritonitis, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, este debe de ser con antibiótico empírico hasta que tengamos el cultivo con su antibiograma. Pero mientras tanto, lo que tenemos que poner, como es una infección importante, es dicloxaciclina más amicacina o ya sea ceftriaxona, pero una combinación de dos antibióticos durante mínimo 14 días. El antibiótico se puede administrar ya sea vía diálisis, o sea, intraperitoneal, o vía intravenosa en pacientes chocados. Y es esperado que a un paciente le dé al menos un cuadro cada 2 años de peritonitis. O sea, es como que más que una complicación, diría un efecto adverso, porque lo podemos esperar que le pase. Y otra complicación es la fístula pleuroperitoneal. Ah, esta también es inmediata. Ah, puede ser inmediata, tardía o también puede ser inmediata. Y lo vamos a ver como un derrame espontáneo, o sea, porque consiste en crear una comunicación entre la pleura y el peritoneo. Entonces, el líquido del peritoneo va a empezar a llegar a la pleura y por eso lo vemos como un derrame espontáneo. Ahora, las ventajas de la diálisis peritoneal es que preserva la función renal restante, pues porque el riñón literalmente sigue chambeando, ¿no? O sea, lo que le sobra, así sea 10%, lo sigue haciendo.
Además, hay baja descompensación hemodinámica porque pues no nos estamos metiendo directamente con grandes vasos como lo hace la hemodiálisis. Entonces, esta es una para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y otra ventaja es que no requiere anticoagulación, que es algo que vemos también en la hemodiálisis. Entonces, estas son sus tres ventajas. Preservar la función restante, casi no hace descompensación hemodinámica y no requiere anticoagulantes. Y ahora tenemos indicaciones para retirar la sonda, que son infección por pseudomonas. O sea, con indicaciones para retiro de sonda me refiero a este, pacientes en los que no funcionó hacer diálisis peritoneal y por lo tanto les vamos a tener que hacer una hemodiálisis. Entonces, ¿quiénes van a ser ellos? Pacientes que tuvieron una infección por pseudomonas, infección por hongos, una infección que fue refractaria a tratamiento, es decir, que después de 48 horas con el tratamiento adecuado, o sea, el antibiótico que nos marcó en el programa que era sensible a, este, bueno, se le da 48 horas y no responde, es refractaria al tratamiento y hay que quitarle la sonda y hacerle hemodiálisis. Y otra es que tenga infecciones recidivantes, o sea, que aparezcan a los 14 días después de haber resuelto la última infección. Y ahora, aquí el profe nos dio unas indicaciones para el inicio de la diálisis peritoneal. Primero, ¿cuánto volumen le vamos a poner? O sea, el paciente que acaba de llegar, o sea, es nuevo con su diálisis, tenemos que calcularle a la dosis del líquido de la solución dializante de 20 a 40 mililitros por kilo. El primer día le vamos a poner un tercio de lo que nos dé. El segundo día ya le vamos a poner 2 tercios de lo que calculamos. Y al tercer día ya le vamos a poner todo lo que le calculemos según su peso. Y como ya habíamos dicho antes, la terapia se debe de iniciar 2 meses después de que le colocamos el catéter. Y ya. Y voy a dar una pausa para tomar agua porque esto sí viene, ahora sí se viene lo chido. Y regresamos. Bueno, entonces, hemodiálisis. Es un proceso de depuración extracorpórea. Se hace fuera del cuerpo, no como la diálisis que se hace dentro de panza, peritoneo, no, esto es por fuera. Y aplica los principios de difusión y convección de los que ya hablamos a través de una membrana semipermeable. Em, bueno, bueno, antes de mostrarles eso, les voy a decir que, bueno, consiste en algo así como un filtro. Es un filtro que tiene aquí un chorro de pelitos, pelitos. Entonces, por aquí pasamos la sangre por un lado, sangre venosa, entra por un lado y sale por el otro, de regreso al paciente, y en sentido contrario al trayecto de la sangre va pasando la solución deslizante, que ayuda a barrer todas las toxinas que tiene esta sangre y desechos. Es extracorporal porque esto pasa fuera del paciente, es muy loco. Bueno, lo describen como que tiene dos circuitos, uno de sangre y uno de solución dializante, bueno, sí que circulan en sentido contrario, que es lo que les acabo de decir. Ahora, vamos a hablar un poco más acerca del circuito y para esto les quiero mostrar una imagen. Entonces, vean aquí. Aquí tenemos la sangre que extraemos de la vena del paciente. Pasa por una manguerita y llega a esta que es una bomba de sangre que funciona como un rodillito. Un rodillito, rodillito. Aquí lo que está antes del rodillo va a tener presión negativa, porque el rodillo como que va jalando. Entonces va jalando la sangre, haciendo presión negativa para que pues precisamente la sangre se pueda ir chupando de la vena y entre. Ahora, después de la bomba, lo que hace este rodillito es empujar. Y aquí hay presión positiva, perdón. Aquí hay presión positiva que el rodillo está empujando para que la sangre se pueda ir empujando a través de este tubito. Ahora aquí vemos que hay una bomba de heparina. La heparina es un anticoagulante que
nos ayuda a prevenir que se hagan coágulos, porque vean cómo estamos aquí traumatizando la sangre con un rodillo. Entonces, heparina. Después, esa sangre llega a este que es el dializador. Y este dializador como tal es el filtro, que les digo que tiene aquí como adentro muchos, muchos, muchos pelitos. La sangre pasa en esta dirección, pero ahora, por aquí, al mismo tiempo, en sentido contrario a la sangre, va corriendo en la solución dializante, que va limpiando toda esa sangre y después la sangre que va saliendo aquí ya está limpia y va pasando por toda esta manguerita. Antes de llegar de nuevo al paciente, pasa por un atrapador de aire para evitar que tenga burbujitas y cause émbolos de aire o algo así, y regresa después otra vez al organismo. Y entonces, más o menos es lo que yo quise dibujar aquí también. La bomba da vueltas por un rodillo, ya se los expliqué, que hace presión negativa de este lado, jalando la sangre, y presión positiva de este lado para que empuje la sangre. Después tenemos una jeringa que inyecta heparina. La heparina específicamente inhibe la vía extrínseca de la coagulación, que es la vía rápida de la coagulación, por así decirlo. Después ya llega el dializador, donde que es el filtro, se limpia y ya después regresa la sangre limpia, pasando por el atrapador de aire hasta entrar de nuevo en el paciente. Y bueno, dentro de esta cosa hay un termostato que calienta la solución dializante a temperatura corporal. Entonces, siempre, siempre hagamos diálisis o hemodiálisis, la solución dializante tiene que estar a temperatura corporal. Eh, Eso con el objetivo de inhibir la hemólisis, ¿no? De prevenir la hemólisis. Aquí lo hace por medio de un calentador que trae incluido y en la otra lo tenemos que calentar en un microondas. Y ya, bueno. La solución dializante que se utiliza en hemodiálisis es diferente. Esta contiene agua tratada que se hace por un proceso de ósmosis. Se supone que en los centros de hemodiálisis como, hay una parte que es como una planta donde toda el agua está siendo filtrada, 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 y esa es el agua que utilizan en la solución deslizante. Además, también le ponen bicarbonato en polvo o solución. También se utiliza una solución ácida con el objetivo de que tenga el pH equilibrado. Y pues, o sea, aquí ojo, porque la solución de diálisis peritoneal no es la misma que de hemodiálisis, ¿eh? Contienen cosas diferentes. La otra solamente contenía agua y glucosa, y esta contiene agua tratada, bicarbonato y ácido. O sea, son diferentes. Ahora, vamos a hablar de el flujo de los circuitos. Bueno, prácticamente vamos a decir que hay dos flujos, el flujo sanguíneo y el flujo dializante. El flujo sanguíneo es la sangre que sale del paciente, o sea, la sangre sucia, por así decirlo, y el circuito dializante es el que contiene la solución dializante, evidentemente. Ahora, al flujo sanguíneo le vamos a decir QS o lo vamos a abreviar como QS, y al flujo dializante lo vamos a abreviar como QD. Y ambos se expresan en la unidad de mililitros sobre minuto. Ahora, ¿cómo vamos a calcular estos dos flujos? O sea, ¿cuánta sangre tenemos que tener como tal en el circuito? El flujo sanguíneo se calcula a 8 mililitros por kilo. Para que lo entiendan mejor, aquí hay un ejemplo. Un paciente que pesa 50 kilos, vamos a multiplicar 50 por 8 y nos va a dar un total de que su flujo sanguíneo debe de ser de 400 mililitros por minuto. Ahora, el flujo dializante se calcula al doble del flujo sanguíneo. O sea, si aquí nos dio 400, el flujo dializante, el doble, sería 800 mililitros minuto. Ahora, vamos a hablar sobre las indicaciones de hemodiálisis. Está indicada para pacientes que tienen una cavidad abdominal no útil, o sea, lo contrario de la diálisis peritoneal, no útil, o sea, que tiene, ¿qué será? A ver, tú dime, ponle pausa y tú dime. Pero bueno, que tenga, por ejemplo, adherencias, o sea, que haya tenido más de 2 cirugías complicadas o que tenga defectos de pared como hernias de cualquier tipo. Para ese tipo de pacientes hay que hacerles hemodiálisis.
no podemos hacerles la ADP o diálisis peritoneal. Está indicada para pacientes que tienen derivación ventriculoperitoneal, que dijimos que era una contraindicación para diálisis peritoneal. O sea, prácticamente las indicaciones son las contraindicaciones de la diálisis peritoneal, porque como les dije, la otra es primera opción porque te da ventajas, que no tiene la hemodiálisis. Después tenemos que la gastrostomía y la colostomía también son indicaciones relativas, porque son contraindicaciones relativas de la diálisis peritoneal. Ahora, requerimientos. ¿Qué requerimos para poner una hemodiálisis o para tener una hemodiálisis? El primero es un acceso vascular. Dos, un circuito extracorpóreo, que es toda esta jalada que ven aquí. Y por último, un anticoagulante. Y ahora los vamos a ver uno por uno. Bueno, primero el acceso vascular. Acceso vascular se refiere a los dispositivos necesarios para obtener sangre. Los podemos clasificar como definitivos y temporales. Los definitivos son la fístula arteriovenosa y los temporales son los catéteres. Y ahora los vamos a explicar cada uno. Bueno, la fístula arteriovenosa, este, consiste en que se corta un pedazo distal de un vaso, mayormente arterias, para que tengan mayor presión. Después, ese vaso se le pega a pues como a una vena, y lo que tenemos que hacer es que dejarlo madurar para que esa arteria se dilate un poco. O sea, sí va a tener mayor presión porque es de paredes más gruesas, pero también necesitamos que se dilate. Entonces la vamos a dejar madurar 4 semanas, de 1 a 4 semanas, y ya después podemos empezar la hemodiálisis. Entonces, bueno, aquí es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, tenemos dos tipos de fístula arteriovenosa. Una que es autóloga, o sea, que consiste en quitar literalmente un pedazo de nuestros propios vasitos, mayormente arterias, o una heteróloga, que es poner un dispositivo que es de plástico, ¿no? Pero pues consiste en lo mismo, o sea, consiste en lo mismo. Em, Podemos hacer anastomosis ya sea del implante autólogo o heterólogo de forma lateral, término lateral, que pues ya debes de saber que es, tú eres cirujana, ¿verdad? Y bueno, vas a encontrar tal vez algunos lugares esta palabra que es FABI, que se refiere a una fístula arteriovenosa interna, interna, o sea, interna, dentro del cuerpo, o sea, no la podemos ver, pues está metida en el brazo. Ahora, esto que les digo de que se deja madurar, es 1 semana para cuando es heteróloga y unas 4 semanas para cuando es autóloga, o sea, del propio cuerpo, o sea, de cuando cortamos el vasito, 4 semanas. Y después de ese tiempo ya podemos empezar a hacer la hemodiálisis. Ahora, estas fístulas se encuentran siempre lo más distal posible, pueden ser ya sea radiales, anterocubitales o femorales. Y no sé si me voy a entender aquí, como que no me gustó cómo lo expliqué. Ahora sí, como tú dijiste la otra vez en tu video, no me gustó cómo lo expliqué. Pero pues sí, o sea, estamos obteniendo la sangre venosa a través, ay, ¿cómo decir? A través de, pues, bueno, ya fui a leer un poquito porque dije, ¿y cómo usar para qué o qué? Y dije, ¿para qué o qué? Ya entendí. O sea, como que la fístula arteriovenosa, está indicada como que en pacientes que no tienen mucha, como que fuerza en las venas y no les puede sacar la sangre por ahí. Entonces lo que haces es juntarlo con una arteria, este, lo juntas con una arteria para que la sangre lleve más presión y alcance a salir. O sea, este es el propósito de hacer una fístula arteriovenosa. Y ahora la autóloga sí es cortar un pedazo, o sea, como que juntarlo literal con la arteria. Y la heteróloga es que sí juntas la vena y la arteria, pero en medio queda como un dispositivo de plástico, que es lo que dice ahí. Ahora sí, lo que te decía de que se deja madurar.
para que esa arteria también se dilate un poquito. Para la ateróloga se espera una semana y para la autóloga se esperan 4 semanas. Y se ponen en las localizaciones más distales. Pueden ser radiales, antilocubitales o femorales. Y em, aquí cuando hacemos una fístula, ahí puede haber riesgo de algo que se llama síndrome de Robo, que es una isquemia periférica distal. ¿Por qué? Porque la sangre arterial la estamos mandando a la vena. Y entonces le está robando la sangre que lleva y que utiliza para hacer perfusión de los tejidos. Entonces, al robarle su sangre, pues puede producir isquemia periférica, ¿no? Y ya, ¿cuánto dura una fístula? Se supone que aproximadamente dura 5 años, pero el tiempo depende de las características del paciente. Por ejemplo, en pacientes con diabetes o pacientes muy añosos, las fístulas pueden durar menos tiempo. Y aunque sí se les dice que son accesos vasculares definitivos, pues la verdad es que no es así, porque tienen un tiempo de expiración. Ahora, catéteres, que es el acceso vascular temporal. Los catéteres se pueden clasificar según el tipo de lumen que tienen, arterial o venoso, o sea, el tipo de sangre que llevan, y según el tipo, si son tunelizados o no tunelizados. Los no tunelizados, el más común es uno que se llama Majucar. Esta pregunta, la verdad es que no. Tal vez solamente que hay catéteres tunelizados y no tunelizados, pero bueno. El más común de los no tunelizados es el Majucar, que puede ser en terminación recta, curva o precurvada. Solo tenemos que saber que los rectos no se utilizan en el cuello, precisamente por la forma, y si queremos ponerlo en el cuello, debe de ser curvado o precurvado. Y en los catéteres tunelizados, estos son catéteres más blandos. Y pues consiste en que es como lo que vimos cuando fuimos a práctica. Se hacen 2 incisiones y el túnel es precisamente como que esta parte debajo de la piel donde pasa el catéter. Y ya. Estos van a tener un cojinete de dacrón que está a 5 centímetros de la base y pues prácticamente nos marca el tope de hasta dónde tiene que llegar el túnel. Y bueno, ¿cuál es el mejor lugar para poner un catéter? En la yugular. Aprendan esto es pregunta de examen. En la yugular. Porque el trayecto de la yugular es más recto y entonces eso nos permite poner más fácil el catéter y que no se vaya a zafar. Ahora, la punta debe de quedar en la unión cava auricular, según los libros, cava auricular, pero según el doc, debe de quedar literalmente adentro de la aurícula derecha. Y para alcanzar este sitio, generalmente se requieren de 9 a 23 centímetros de catéter. Ahora, cuando hay estenosis, aquí a nivel de la yugular, está indicado poner el catéter ya sea femoral, translumbar, donde va directamente a la cava, o directamente en la aurícula. Pero el primer lugar de elección es yugular. Ahora, vamos a hablar del segundo requerimiento para la hemodiálisis, que es el circuito extracorpóreo. Bueno, este circuito que es la maraña que les enseñé hace rato en el dibujo, esto consiste en una línea arterial, que es la sangre del paciente a la máquina, y una línea venosa que es de la máquina al paciente. O sea, la línea arterial es esta, del paciente a la máquina. No, perdón. Sí, del paciente a la máquina. Y la línea venosa es de la máquina al paciente. Y el filtro, que es pues esta, en la máquina, ¿no? Entonces, línea arterial, máquina y línea venosa. Ahora, ¿cuánta sangre se va a encontrar aproximadamente en el circuito extracorpóreo? 300 mililitros. 50 mililitros en la línea arterial, 50 mililitros en la línea venosa y en el filtro caben aproximadamente 200 mililitros.
Todo el volumen que tiene el circuito extracorpóreo se le llama cebado o purgado, y como les dije, es aproximadamente 300 mililitros. Y ahora, se supone que él dijo que iba a preguntar esto en el examen, que es que el dializador, o sea, el filtro, se escoge según la superficie corporal del paciente, porque obviamente a un niño muy pequeño no podemos ponerle un filtro de 200 mililitros, ¿no? Según eso lo va a preguntar, pero se me hace una pregunta tonta. Pero bueno, está de aquí. Y bueno, después tenemos el tercer requerimiento, que son los anticoagulantes. Los que podemos utilizar son heparina o enoxaparina y se calculan a una dosis de 50 a 80 unidades por kilo. Ahora, del total que calculemos, 50% lo vamos a poner como bolo inicial, o sea, así de jalón al inicio de su procedimiento, y el otro 50% lo vamos a poner como bolo de mantenimiento, o sea, durante el tiempo que dure la hemodiálisis, se lo vamos a ir metiendo de poquito en poquito. El objetivo de los anticoagulantes es subir el TTP, que es el tiempo de coagulación que nos habla de la vía extrínseca, que es la que en este caso se podría activar, al doble, o sea, subir el TTP al doble. En las primeras 3 horas, que es lo que generalmente dura la hemodiálisis, y que vaya descendiendo gradualmente. Por lo tanto, no podemos hacer procedimientos a las 4 horas siguientes de su terapia de hemodiálisis. ¿Ok? Esto es muy importante, porque el paciente va a estar anticoagulado, entonces se puede hemorragiar ahí. Y pues no queremos eso. Entonces, no procedimientos en las 4 horas después de su hemodiálisis. Eh, el anticoagulante se tiene que detener si su acceso es de tipo fístula 1 hora antes y si es de tipo catéter media hora antes de que termine la sesión de hemodiálisis. Ahora vamos a ver esto de prescripción, que es como nosotros le vamos a poner literalmente las indicaciones para que le realicen su procedimiento de hemodiálisis. Entonces, le vamos a poner flujo sanguíneo, que en el ejemplo que les puse de una paciente de 50 kilos, será de 400 mililitros por minuto, porque les dije que se calculaba a cuánto, a ver, contesten, exacto, a 8 mililitros por kilo. Luego, el volumen dializante es de 800. ¿Por qué? Porque se calculaba el doble del flujo sanguíneo. Ahora, en el mismo paciente de 50 kilos que les pongo, la heparina, le vamos a poner cuántas unidades necesita. Que les dije que se calcula a 50 unidades por kilo, o bueno, 50, 80, 50. 50 por 50, 50 por 50 nos da 2.500. Entonces, 2.500 unidades de heparina. Y le vamos a poner cuántas de bolo inicial, pues la mitad, ¿no? Porque dijimos que se pone al 50%. Y de mantenimiento, pues el otro 50%. Después tenemos que ponerle cuánto de ultrafiltrado, que es la cantidad de líquido que tenemos que eliminar de la sangre. O sea, sí. Em, y esta es de aproximadamente 100 mililitros por hora, como un aproximado, ¿no? Y luego tenemos el tiempo que le vamos a poner de diálisis, que generalmente es de 3 a 4 horas y se realiza con una frecuencia de 3 veces cada semana. Y ya, entonces estas son las indicaciones que le vamos a dar a los que le van a hacer la terapia de diálisis al paciente. Y ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones, que esto es lo más larguito, ¿eh? Bueno, complicaciones. Primero vamos a tener las que son frecuentes y no trascendentes, o sea, comunes, pero que no implican mayor riesgo, ¿verdad? Que son la más común, la hipotensión, y se debe a depresión de volumen, o sea que nos pasamos de quitarle un poquito más del volumen que tenemos que quitarle y se nos hipotensa. Otra es los calambres, porque puede haber una leve descompensación hemodinámica que causa calambres. Otra es la isquemia intestinal, que se puede presentar con síntomas vegetativos de hipotensión, como por ejemplo dolor abdominal, vómitos y ganas de hacer el baño. Luego tenemos las que son poco comunes pero trascendentes, o sea, estas sí son peligrosas, pero no se ven tanto. La primera es el émbolo de aire.
Para que se forme un émbolo de aire necesitamos de 3 mililitros, o sea, de aire dentro de los vasos para que, sea de importancia, pues. Se puede presentar al manipular el catéter y por eso está relacionado con nuevo personal, haciendo la hemodiálisis. Y el cuadro clínico que presente va a depender de la posición que tiene el paciente al momento de que le ingresa el émbolo. Si el paciente está sentado, pues el aire siempre se va para arriba, entonces le va a llegar al cerebro y va a ocasionar síntomas neurológicos, como por ejemplo convulsiones. Por otro lado, si el paciente está acostado, igual manera, el aire va a subir y es más común que se le quede en el pecho, por lo que va a presentar síntomas precordiales, que es algo así como la angina. Es un dolor súbito de pecho y que el paciente va a describir como una sensación de muerte. El tratamiento para los émbolos de aire consiste en aspirar el aire con una jeringa o también se puede poner al paciente en decúbito lateral con la intención de que el émbolo llegue a los pulmones y ahí el aire se disuelva. Que pues esto es más fácil, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber en dónde está el émbolo? Y ya. Después, otra complicación relevante es la hemólisis, que se puede producir ya sea por el rodillo, que les dije, esta cosa va a romper la sangre, o por que se le aumente mucho la temperatura, que también puede destruir a los eritrocitos. Y cuando hay hemólisis, como las células se rompen, lo que, pues, sabes que lo que más hay adentro de la célula es potasio. Entonces, si la célula se rompe, se va a liberar mucho potasio y el potasio nos puede llevar a un paro cardíaco. Ahora, también puede haber una reacción anafiláctica, que generalmente es porque hay alergia ya sea al dializador en sí o al óxido de etileno, que es la sustancia que se utiliza para limpiar toda la pues, el circuito de la hemodiálisis. Podemos dividir a la reacción anafiláctica en tipo A o B. El tipo A es una reacción severa que se da en menos de 30 minutos, o sea, es súper rápida y muy aparatosa. Y la tipo B es aquella que es leve y generalmente se da, en más de 30 minutos. O sea, puede ser que el paciente ya esté en su casa y le empiece a dar de que un rash o algo así, o sea, leve. Ay. Después, también tenemos otro que es la ganancia interdialítica, que bueno, este realmente no es tan relevante, pero aquí lo puse porque el profe lo dio como que ahí todo al azar, así como que flotando, y ahí me quedaba un poquito de espacio. Pero la ganancia dialítica solamente se refiere al aumento de peso que tiene el paciente entre las terapias de diálisis. Y bueno, este, aquí el profe también dio un dato que es que el edema se va a hacer visible en el cuerpo cuando el volumen extra que tenemos es mayor al 5% del agua corporal total. No sé si eso lo pregunté. Según él ya lo teníamos que saber, ya nos lo había dicho. Yo nunca lo había escuchado, pero bueno, el edema aparece cuando tenemos un aumento del 5% en relación al agua corporal total. Ahora tenemos que este sí es importante, seguramente que sí lo pregunta, que es el síndrome de desequilibrio postdialítico, que se refiere a edema cerebral por la eliminación rápida y excesiva de toxinas, principalmente la urea. Entonces, aquí estamos representando un vasito, el espacio intravascular, el espacio intracelular, intersticial, perdón, intersticial y el espacio intracelular. Ahora, aquí está el paciente antes de la diálisis. Estas bolitas representan la urea. Entonces, en el espacio intravascular tenemos 6 ureas. En el espacio intersticial, 6 ureas. Y en el intracelular, 6 ureas. O sea, todo tiene la misma concentración. Ahora, cuando empezamos a pasar la diálisis, evidentemente, como estamos limpiando la sangre, vamos a empezar a disminuir la osmolaridad en el líquido intravascular. Pero como aún el espacio intracelular y el intersticial tienen mucha urea, el líquido se va a empezar a escapar por ósmosis al lugar que tiene más concentración, que en este caso sería fuera del vaso.
fuera del vaso. Entonces se empieza a meter a la célula y por eso causa edema cerebral. Entonces, bueno, ya por eso causa edema cerebral. Entonces, se debe de prevenir porque es muy importante. La prevención consiste en que en las primeras sesiones, o sea, las primeras 1 a 2 sesiones de hemodiálisis, tenemos que prescribirle menos volumen sanguíneo del que está indicado. Por eso dijimos que, las primeras veces tenemos que meterle en la primer día 1/3 del volumen calculado, en el segundo 2/3 y ya hasta el tercero le podemos meter el volumen total, ¿no? Que se le calcula según su peso. Ahora, en segundo lugar, también tenemos que disminuir el tiempo. En vez de darle las 3 o 4 horas, solamente le vamos a dar 2 o 2 y media. Y por último, tenemos que ponerle mannitol al 56.5%. El mannitol es un diurético osmótico, entonces nos va a ayudar a eliminar, el líquido del espacio intravascular para que no se fugue tanto al intracelular. Y bueno, por último tenemos las complicaciones del acceso vascular, que son la infección del acceso. Aquí, así como pasaba en la diálisis, que esperamos que haya al menos, una peritonitis cada 2 años, aquí también esperamos que los catéteres se infecten como mínimo, si son no tunelizados, 1 vez por año, y si son tunelizados, 2 veces al año. O sea, mucho más, infecta mucho más. Tenemos 3 tipos de infecciones. La primera es, la infección del orificio de inserción. O sea, en donde tiene el piquete, va a haber rubor, calor, dolor, pus, pero muy importante, no habrá fiebre. Entonces nos está indicando que la infección está limitada aquí. Ahora, la otra es bacteremia, que es que la infección, o sea, sí puede estar aquí, pero también va a estar ya a nivel sistémico, en la sangre. Y se va a presentar con fiebre y escalofrío, que puede aparecer antes, durante o después de la hemodiálisis. Entonces, no fiebre y aquí fiebre y escalofrío. La bacteremia puede ocasionarse porque los microorganismos entran a través de las válvulas, la manipulación del catéter o vía hemática a distancia, o sea, tenemos una infección en otro lado del cuerpo, por la sangre, pues llega e infecta el catéter y la sangre por dentro. Y la última forma es la tunelitis, que se caracteriza por rubor, calor, dolor y pus, pero en la parte que abarca el túnel, ¿no? Y la tunelitis es una indicación de retiro del catéter. Ahora, tenemos ya por último ¿qué cosas tenemos que evaluar en el paciente con hemodiálisis? Mientras, se le está haciendo su procedimiento, el primero sería el pulso. Tenemos que ver la frecuencia y la longitud de onda. La 2 es el tril de vibración palpable, que es como que la vibración que se queda en las venas. Es la vibración que se queda en las venas. O sea, sientes el pulso y entre cada pulso hay como una vibración. Ese es el tril. Y por último, el soplo, que se ocasiona por un flujo turbulento, un flujo turbulento sanguíneo por un cambio brusco de la presión. Entonces hay que buscar estas 3 cosas. Y por último, tenemos las funciones que sustituye la hemodiálisis, que es la eliminación de toxinas, la regulación ácido-base y el equilibrio hidroelectrolítico. Y bueno, si te preguntas por qué preferimos la diálisis en vez de la hemodiálisis, precisamente por esto que te puse aquí, que la diálisis peritoneal preserva la función renal restante, o sea, ya con la hemodiálisis ya no nos importa tu riñón. También, tiene baja descompensación hemodinámica. Como ya hablamos, la hemodiálisis tiene muchísimas complicaciones importantes a nivel hemodinámico y además requiere de anticoagulación, y en este caso no lo necesitamos. Y este tema está bien largo y bien tedioso. Si tienes alguna duda, me dices, por favor. Adiós.